Buenos días, querido profesor. El día de hoy le hablaremos sobre la terminología y el glosario teatral, creado por las integrantes Francisca Vera, Hola, Ana Camus hola. y yo, Constanza Torres. Y juntas conformamos a la sección número Cinco. 5. Bueno, el propósito de este trabajo es dar a conocer conceptos que fueron trabajados, estudiados y aprendidos durante el semestre. Reflejando diferentes cosmovisiones y perspectivas de cómo fueron transmitiendo su día a día a través de obras con diferentes géneros y subgéneros, logrando espectáculos improvisados que nos muestran la diversidad y complejidad de la sociedad. Siendo esto así, podemos observar diferentes evidencias de qué es lo que quería mostrar y de qué manera, dependiendo de la conformación de su estructura arquitectónica. Como primer punto, tenemos la arquitectura del teatro griego y romano. El teatro griego se caracteriza por su diseño al aire libre, con una orquesta circular donde ocurrían las actuaciones y además con un graderío semicircular que rodeaba el escenario, como se muestra en la imagen 1 a la derecha. En cambio, el teatro romano evolucionó adoptando una estructura más compleja, con un escenario más elaborado y un sistema de gradas más extenso, como se muestra en la imagen de abajo. En el teatro griego existía la orquesta. Esta era una zona circular o semicircular situada al aire libre, destinada a que los miembros del coro bailaran y cantaran, permaneciendo durante toda la presentación de las obras. Luego tenemos el esquene. Esta zona es conocida como el escenario. Se elevaban 3 metros por encima de la orquesta, puesto que estaba situada detrás, permitiendo al público una mejor visibilidad. Partes del teatro romano tenemos el esquema, que son dos zonas diferenciadas. Primero está el proscenium o escenario, que es en donde actuaban los actores, y luego está el stage front, que era la parte del edificio de la escena. También tenemos una cavea o graderío, que es la parte donde se sitúan las gradas para el público. Además, también presentaba orquesta, que es un espacio semicircular que se crea entre la escena y el graderío. Algunas veces en ella se instalaron asientos para personajes importantes. También era la zona elegida para situar el coro, los músicos o los apuntadores de las obras de teatro. Y por último, el coilón, que es la zona de las gradas o el espacio destinado al público. Suele estar diseñado de una forma semicircular. Como segundo punto tenemos la tragedia. Tenemos dos tipos de tragedia, la tragedia griega y la tragedia romana. La tragedia griega es un género dramático que representa eventos serios y de gran magnitud, a medida centrados en personajes nobles y sus conflictos. En la tragedia griega se exploran temas como el destino, la moral y el sufrimiento humano, y conducen a los protagonistas a un final fatídico. Los autores más importantes de la tragedia griega fueron Sófocles, Con obras como Edipo Rey y Antígona, Esquilo como obras como Siete contra Tebas, y por último Eurípides. con la obra Medea y el Cíclope. En estas participaba un coro y genera al espectador una catarsis, la cual representa una pugna de emociones. Y tenemos la tragedia Coturnata, la cual es la tragedia romana inspirada en temas griegos, como por ejemplo la obra Fedra de Séneca. Luego tenemos la comedia, en donde está la sátira, la comedia paliata y tocata. En la sátira, el autor expresa su oposición de algún tema de una manera cómica, burlándose de la sociedad y las costumbres, caracterizada por el uso de elementos grotescos y exagerados. Un ejemplo de esto es la obra El Cíclope de Eurípides. En la comedia paliata son obras inspiradas en Grecia adaptadas al contexto romano, como por ejemplo la Andriana de Terencio.
La comedia togata es una comedia sobre temas y personajes romanos comunes, desenvolviéndose en situaciones normales, aunque con cierta naturaleza en los festivales. También tenemos la comedia antigua y la comedia nueva. En la comedia antigua se refiere principalmente a las comedias griegas clásicas, como la obra Las asambleístas de Aristófanes o el Cíclope de Eurípides, que tienen un enfoque en la sátira política y social. En cambio, la comedia nueva tiene que ver con las comedias romanas, que se adaptan a un enfoque más diverso, que incluye temas amorosos, conflictos familiares y enredos cómicos, como sucede en la obra de la Andriana de Terencio. Expresiones teatrales preliterarias de Roma. Antes de la literatura teatral escrita, Roma experimentó con formas teatrales más improvisadas y orales, como las farsas atelanas y los mimos. Estas expresiones se centraban en la actuación física y gestual para transmitir historias. Farsas atelanas, también llamadas farsas populares satíricas, son interpretaciones burlescas y breves de comportamientos comunes que se viven en la sociedad. Para su interpretación se usaban siempre las mismas máscaras, recibiendo los nombres de Docenus, Buco, Macus, Manducus y Papus. Cuando se debían hacer personajes femeninos, los hombres tomaban el rol ocultando su identidad bajo la máscara. Luego tenemos el mimo. El mimo se remonta como expresión escénica a la antigua Grecia y son pequeñas comedias costumbristas de carácter satírico. Por último, tenemos la pantomima. Esta surge en Roma y eran realizados por dos actores. Uno de ellos cantaba la letra, mientras el otro realizaba los gestos apropiados a las palabras. En la Edad Media, el teatro sagrado se vinculaba a representaciones religiosas en iglesia. Los misterios y milagros eran formas de teatro litúrgico que dramatizaban eventos bíblicos. Teatro popular medieval o profano. Contrastando con el teatro sagrado, el teatro profano medieval se asociaba con representaciones más mundanas y se realizaban en plazas o calles. Las farsas y inmoralidades eran populares, a menudo con elementos cómicos y satíricos. Como último punto, tenemos la comedia del arte. Esta está originada en Italia. La comedia del arte era teatro improvisado con personajes estereotipados y situaciones cómicas. Los actores usaban máscaras y desarrollaban escenas basadas en un esquema general, pero con diálogos improvisados. Iban de un lugar a otro por lo que se hacía en plazas o calles. En la comedia del arte habían personajes que se caracterizan por los nombres de Arlequín, trabajador explotado; Polichinela, el que sufre bullying por su apariencia; Colombina, criada que es acosada por el patrón. También tenemos a Pantalone, que es el padre de la enamorada que odia al pretendiente. Tenemos a Dottore o el doctor, que presume inteligencia que no tiene. Por último, tenemos al capitán o capitano, quienes son los criados, y los enamorados. Estos son quienes generan el conflicto. Para concluir nuestro trabajo, creemos que todos estos conceptos, obras, dramaturgos, etc., fueron gran parte de cómo conocemos el teatro hoy en día. Y nos hace una idea de cómo funcionaba el teatro en esos años, a cómo lo conocemos ahora. También este trabajo nos ayudó a poder aprender de mejor manera la materia. Además, que pudimos investigar de muchas fuentes información muy útil para un futuro. Este ramo, Historia del Teatro, nos ha ayudado a poder conocer las raíces del teatro, lo cual nos trajo muchos personajes y referencias para futuras obras. A continuación, presentaremos la entrevista. Bueno, y así nos despedimos. Muchas gracias por ver este trabajo. Muchas gracias por su tiempo, profesor. Muchas gracias.